Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone y bienvenidos de regreso a su canal de YouTube y bienvenidos a este video sumamente interesante. Como ustedes lo saben, estoy grabando esta serie de videos dedicados a todas estas personas que están incursionando en lo que es ingeniería de sistemas eléctricos de potencia. Y en particular, cuando estamos comenzando en esta área, tenemos que entender una serie de conceptos muy elementales, pero que en realidad tienen un gran trasfondo y utilidad en el análisis de los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, el día de hoy tenemos un video sumamente sencillo, sumamente básico, donde estamos trabajando con fundamentos de ingeniería de potencia. Entonces, sin mayor retraso, comencemos dando una breve lectura a lo que es el enunciado de este problema, ¿no? Entonces, aquí dice, un botón de inducción se conoce que tiene los siguientes datos en su placa. 15 HP, 72.61 amperes, desde una línea de 50 Hz. Entonces nos piden que calculemos el valor el valor numérico de la capacitancia apropiada de un capacitor que debe ser instalado en paralelo al motor a fin de elevar el factor de potencia a 1 o al factor de potencia unitario. Entonces, este es un problema sumamente sencillo, sumamente clásico de lo que es mejora de factor de potencia. Como ustedes lo saben, la máquina de inducción requiere para su operación un consumo de potencia reactiva. Y ese consumo de potencia reactiva, que es de tipo inductivo, tiende a generar una caída del voltaje a partir del voltaje nominal. Y además de otra serie de consecuencias, como por ejemplo el aumento de las pérdidas en el circuito de alimentación de este motor. Entonces, una medida típica que se suele realizar es instalar capacitores que se encuentren operando en paralelo a este motor de inducción. ¿Y cuál es la idea de instalar estos capacitores? Que en corriente alterna estos capacitores van a tener una cierta reactancia capacitiva que va a producir potencia reactiva, y la idea es que estos capacitores sean capaces de compensar el consumo local de potencia reactiva y en consecuencia el factor de potencia que vería el sistema de transmisión disminuye. Entonces vamos a comenzar por resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Cuando nosotros nos dicen que esta es una máquina de inducción, nosotros nos imaginamos que esta es nuestra máquina de inducción. En esa máquina de inducción, por supuesto, cuando nos dicen 15 HP, nos están hablando aquí de la potencia mecánica, ¿no? Y nosotros nos interesa es la potencia eléctrica, ¿no? Porque básicamente nosotros inyectamos potencia eléctrica para extraer potencia mecánica, pero por supuesto aquí hay una cierta eficiencia, ¿no? Entonces, en esencia, si nosotros asumimos que la eficiencia de este motor es 100%, pues no nos dicen nada contrario en este enunciado. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir esta unidad de HP, que es conocida como una unidad británica para potencia, que recibe el nombre en inglés de horsepower o caballo de potencia, ¿no? Y todos mis estudiantes deben de recordar que un HP es equivalente a 746 vatios, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos 15 HP por 746 sobre un HP, HP con HP se cancela y nos queda que la potencia eléctrica, en este caso asumiendo que hay una eficiencia del 100%, son 11.190 vatios, ¿no? Paso siguiente, el paso número 2, es que queremos obtener la potencia aparente. Conocemos ya la potencia activa o la potencia real de esto.
Entonces, lo que queremos hacer ahora es determinar la magnitud de la potencia compleja. En ese caso es S, ¿no? S, pero es el valor en magnitud. El valor de magnitud de la potencia aparente es el producto de la magnitud de voltaje y de corriente. Ya nos habían dicho que el voltaje son 230. Lo colocamos dentro de la ecuación. Conocemos que la corriente es 72.61. La colocamos dentro de la ecuación y eso nos da un total de 17.630 volt ampere, ¿no? Entonces, ya tenemos P, ya tenemos S, y lo que nos toca ahora es básicamente ver cuánto es el valor de la potencia reactiva. Y para calcular el valor de la potencia reactiva, lo que tenemos que hacer es simplemente recordarnos del triángulo de potencia, ¿no? Si ustedes se recuerdan, siempre les he dicho que el triángulo de potencia tiene aquí la potencia activa, tiene aquí la magnitud de la potencia aparente, este es el ángulo de potencia y esta es la potencia reactiva, ¿no? Entonces, esto es un triángulo rectángulo, se conoce esta potencia activa, se conoce de este lado se conoce la potencia aparente. Entonces lo que nos hace falta es determinar la potencia reactiva. Y para hacerlo lo que tenemos que hacer es utilizar una identidad que viene de Pitágoras. Pitágoras nos decía en esencia que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces aquí tenemos que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es la magnitud de la potencia aparente, es igual al cuadrado de la potencia activa más el cuadrado de la potencia reactiva. De aquí podemos extraer básicamente lo que sería la potencia reactiva y sustituyendo los números, la potencia activa conocemos, la potencia aparente conocemos que son básicamente 16.700 volt ampere. Conocemos que la potencia activa P son 11.190 vatios y eso nos da un total de 12.346 volt ampere, ¿no? Esa es la potencia reactiva. Y ahora lo que viene es que determinemos el capacitor y terminemos de resolver este problema, ¿no? Entonces, si ya yo tengo que este motor está consumiendo una potencia reactiva, esta es la potencia reactiva que está consumiendo el motor, son 12.396 kVAR. Si yo quisiera cancelar esa potencia reactiva, bueno, lo que tendría que hacer es conectarle al motor una reactancia capacitiva para que este ángulo de potencia, el nuevo ángulo de potencia sea igual, el nuevo ángulo de potencia sea 0 grados, o en otras palabras, el factor de potencia nuevo sea 1.0, ¿no? Entonces, es fácil de ver que el valor del capacitor que hay que instalar es numéricamente igual a el valor de la reactancia inductiva que consume el motor, ¿no? Y aquí tenemos la ecuación para determinarla en términos de la capacitancia. Recuérdense que Q sub C es la magnitud del voltaje al cuadrado sobre XC, donde XC es la reactancia capacitiva, pero eso es 1 sobre omega C, ¿no? Entonces, al sustituir, nos queda esta ecuación muy sencilla. Nos queda que Q sub C es básicamente omega C por la magnitud del voltaje al cuadrado, ¿no? De aquí lo que hacemos es extraer el valor del capacitor y nos quedaría entonces la potencia reactiva dividida entre omega, y omega son 2πf, básicamente son 2πf, donde la frecuencia en este sistema son 50 Hz, y la magnitud del voltaje al cuadrado, que son 230 voltios. Al sustituir los números, nos da que este capacitor, en teoría, son 745.9 microfaradios, ¿no?
Entonces, lo primero que tienen que entender es que nuestro motor, entonces, cuando esté conectado a la red, si no tenemos conectado el capacitor, este motor va a estar consumiendo una potencia reactiva de 12.300 VAR, pero nosotros lo que hacemos es, en esencia, poner aquí un capacitor en paralelo, y este capacitor va a entregar la potencia reactiva necesaria para que opere nuestro pequeño motor de inducción, y en consecuencia la potencia reactiva que venga del sistema es cero, ¿no? Entonces, este es un problema sumamente elemental, un problema sumamente sencillo, un problema del que estamos hablando, estamos trabajando con lo que sería compensación de factor de potencia. Bueno, entonces estamos llegando al final de este video. Este video ha sido sumamente interesante porque nos ha permitido trabajar con una máquina de inducción, nos ha permitido calcular todas las potencias, activa, reactiva, aparente, pero al mismo tiempo el punto interesante de este ejercicio es que se incluye el cálculo de una capacitancia que se coloca en paralelo a la máquina de inducción a fin de aumentar el valor del factor de potencia. De hecho, lo llevamos a 1 y eso mejora entonces el factor de potencia aparente que ve la empresa eléctrica. Les recuerdo que eso es una práctica que es real, es una práctica que se realiza muy comúnmente en los sistemas industriales, donde se coloca esto en paralelo a fin de poder lograr lo que sería la mejora del factor de potencia. Bueno, este es el final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan logrado entender la explicación. Además, espero que hayan disfrutado del video. Si es así, los invito a que se suscriban al canal o dejen un like. Y de igual manera, si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la resolución de este problema, siéntanse abiertos a escribir o a dejar algún comentario que muy gustosamente trataré de responder o completar su información tan pronto pueda. Bueno, estamos llegando al final de este video y es el momento de decir el clásico Bye now.